El primer código de verificación llegó a las 2:17 de la mañana, y lo peor no fue el mensaje, fue que Valeria ya estaba despierta. Yo siempre he sido de los que cree que la confianza se arma con cosas pequeñas, dejar el celular sobre la mesa sin miedo, compartir la clave del wifi, abrir el correo en el computador del otro sin sentir que estás cruzando una línea. Por eso, cuando Valeria empezó a ayudarme con mi vida digital, lo vi como un gesto de amor, de equipo. Te juro que me da ansiedad verte con 1000 notas en el celular, me dijo una noche, mientras yo editaba un audio de una reunión. Te armo un calendario y te cambia la vida. Y lo hizo. En 2 días yo tenía recordatorios para pagos, un tablero con tareas y un gestor de contraseñas que ella instaló para que no se te olvide nada. Me dejó un acceso directo en el escritorio y me explicó como si me estuviera haciendo un favor enorme. Yo te cubro, tú solo enfócate, repetía, casi como frase de pareja. Al principio era tierno, el café listo, el te toca pagar internet, el no te olvides de la reunión, el te guardé una copia de tus documentos en la nube, por si pasa una emergencia. Yo trabajo con computador, audios, guiones, reuniones híbridas. Tenerla cerca se sentía como tener una compañera de trabajo en casa, pero con cariño. Hasta que empezaron las cosas mínimas que no sabes si son señales o si eres tú exagerando. Un correo marcado como leído que yo no abrí. Una llamada perdida desde un número de atención al cliente que no reconocía. Un código de verificación que entraba a horas raras. Y esa sensación de que el teléfono ya no era realmente mío, como si alguien caminara por mi pantalla cuando yo no miraba. Cada vez que preguntaba, Valeria respondía con una calma impecable. Debe ser spam, amor. Estás estresado. Y yo me sentía ridículo. Me repetía, no seas ese tipo desconfiado. Me obligaba a agradecer. La tensión real empezó un martes a mediodía. Yo estaba en una reunión con audífonos, tomando notas, cuando apareció una notificación del banco. Solicitud en evaluación, línea de crédito. Me quedé con la boca seca. Salí de la reunión con la excusa de voy al baño y llamé al banco desde el pasillo, tapándome un oído para escuchar. Señor, figura una solicitud iniciada hoy, me dijo la ejecutiva, voz neutra. ¿La realizó usted? No, dije, rápido. Yo no pedí nada. Entiendo. Podemos bloquear la solicitud y dejar una alerta de seguridad. Respiré como si me hubieran soltado un peso. Esa noche le conté a Valeria, tratando de sonar tranquilo. Me llegó una notificación rara del banco. Ya lo bloqueé. Valeria frunció el ceño, genuinamente preocupada. ¿Ves? Te dije. Spam, intentos, cosas así. Menos mal llamaste. Me dio un beso y me sirvió comida. Yo pensé, listo, se acabó. Me prometí que no iba a volver a obsesionarme. 2 semanas después, el conserje del edificio tocó la puerta con un sobre físico, grueso, con mi nombre completo impreso y el logo del banco. Firmó recepción la señorita, dijo, señalando el registro. Yo miré el sobre en mis manos, pesado como un ladrillo, y sentí que el estómago se me hundía. ¿Por qué si estaba bloqueado? ¿Por qué el banco me estaba mandando estados de cuenta como si ya fuera tarde? Con el sobre la mesa del comedor, la casa se quedó en silencio, como si hasta el refrigerador se hubiera quedado escuchando. Lo abrí con cuidado, esperando ver una carta de seguridad o confirmación. Lo que vi fue peor, un estado de cuenta con movimientos que no entendía. Transferencias grandes a un nombre que no reconocía. Y una cuota mensual que, literalmente, me partía el sueldo. Me quedé mirando los números, haciendo cuentas como si mi cerebro se negara a aceptarlos. Valeria apareció con una taza de té, como si nada. ¿Qué es? Le pasé el papel. Valeria lo leyó rápido. No se le borró la calma, pero su mandíbula se tensó. ¿Qué? Esto está mal. Dime que esto no es real, dije, y me escuché más frágil de lo que quería. Valeria me devolvió el papel y me tomó la mano. Amor, quédate tranquilo. Vamos a arreglarlo. ¿Cómo aparece una cuota mensual si estaba bloqueado? Valeria me miró con dolor, como si mi pregunta fuera un insulto. ¿Me estás mirando a mí? No fue un grito. Fue peor, fue esa ofensa herida que te hace sentir culpable por pensar. No, solo, no entiendo. Valeria respiró hondo, y su expresión se transformó en algo muy humano, muy convincente, tristeza. En serio me duele que me preguntes así, dijo. Soy la única que te apoya en todo esto.
Yo soy la que te ordena, la que te recuerda, la que te cuida, ¿y ahora crees que yo haría esto? Me quedé sin defensa porque, de verdad, era la que más estaba conmigo. Perdón, dije, sin querer decirlo. Valeria se quebró. Tembló. Me abrazó fuerte. Me preocupa verte así, susurró. Últimamente estás, paranoico. Y no te lo digo por atacarte. Me asusta por ti. Ahí fue donde me rompí por dentro. Porque yo también me asusté de mí. ¿Y si me estoy volviendo loco? Terminé pidiéndole perdón mientras ella me acariciaba el pelo como si yo fuera un niño. Y, sin embargo, mi mente seguía clavada en el estado de cuenta, en ese nombre extraño, en esa cuota. Esa misma noche pasó una escena mínima que, en otro contexto, habría sido normal. Mi celular perdió señal por minutos. De pronto, sin servicio. Volvió solo. Debe ser la cobertura del edificio, dijo Valeria, sin levantar la vista del celular. Yo traté de creerle. Al día siguiente, mientras buscaba un cargador en un cajón, vi algo que no estaba ahí antes, un sobrecito plástico con una SIM nueva, sin usar, con una etiqueta que decía prueba. La miré como si fuera una evidencia. Valeria entró a la pieza justo cuando la tenía en la mano. ¿Eso de dónde salió? Pregunté, intentando sonar casual. Valeria se quedó quieta una fracción de segundo, y luego sonrió. Ah, eso. Es una SIM de prueba que me dieron en el trabajo hace tiempo. La guardé por si algún día la necesitabas. La explicación era plausible. Justo por eso daba miedo. Porque cuando todo es plausible, también es imposible acusar. Yo dejé la SIM sobre la cama, intentando no armar drama. Pero esa noche, cuando quise revisar mi historial de llamadas para ver si había marcado al banco, el registro estaba vacío, como si alguien hubiera borrado mi propia memoria. Con el historial de llamadas en blanco, me quedé mirando la pantalla como si mi teléfono me estuviera mintiendo en la cara. Intenté convencerme, quizá el sistema falló. Quizá fue una actualización. Quizá yo estaba mezclando días. Pero el vacío era perfecto, demasiado limpio. Y yo, que vivo con el celular pegado por trabajo, sé cómo se ve un teléfono normal. Al día siguiente, mientras editaba audios en el computador, noté otra cosa, la app del banco se cerró sola. La abrí. Se cerró otra vez. Valeria apareció por detrás, me besó la nuca. Te estás tensando, dijo. Ven, respira. Se me cierra la app del banco sola, respondí. Debe ser el teléfono. Ya está viejo. Mi teléfono no estaba viejo. Pero no dije nada. Ese mismo día, revisando el correo para buscar un comprobante, me encontré con algo que me heló, una regla de reenvío automática. Mis correos del banco se estaban reenviando a una dirección que yo no reconocía, con un nombre genérico, casi invisible entre otras reglas. Me quedé sentado, con el cursor sobre la regla. Podía borrarla ahí mismo. Pero antes tomé una captura. No sé por qué. Fue instinto. Como si una parte de mí ya supiera que, sin pruebas, no hay realidad. Cuando Valeria llegó, le pregunté directo, pero sin acusar. ¿Tú configuraste reglas en mi correo? Valeria ni siquiera se alteró. Claro. Te dije que iba a ordenarte. Tenías 1000 correos. El reenvío puede ser una cosa del gestor, no sé. Pero amor, no te quedes pegado a eso. Te hace daño. Su calma impecable me volvió a hacer sentir ridículo. Yo quería que explotara, porque una explosión te da certeza. Pero su serenidad me desarmaba. Esa noche, a las 2:17 de la mañana, volvió a llegar un código de verificación. Yo estaba medio dormido. Sentí el brillo del teléfono y vi a Valeria sentada en la cama, mirando su celular. ¿Te llegó algo? Pregunté, con la voz pastosa. Valeria giró hacia mí, tranquila. Nada. Duérmete. Yo volví a cerrar los ojos, pero el código quedó ahí, flotando como un foco encendido en mi cabeza. Al día siguiente me llamó Sergio, un compañero de trabajo que sabe de tecnología más que yo. Le conté por encima, con vergüenza, como quien admite algo humillante. Hermano, eso no es estrés, me dijo. Revisa dispositivos conectados. Revisa recuperación del gestor de contraseñas. Y cambia tu número de verificación, pero de verdad. Ese pero de verdad me dolió porque confirmaba que yo estaba dejando pasar cosas. En la tarde, volví a llamar al banco. Está todo bloqueado, señor, me dijeron.
No hay nada aprobado. Colgué y respiré. Me agarré a esa frase como salvavidas. Media hora después, entró una llamada del banco desde un número oficial. Contesté con el corazón golpeándome la garganta. Señor Tomás, dijo una voz masculina, lo llamamos para informarle que su línea de crédito está en proceso final de aprobación. Solo falta su confirmación. Me quedé helado. Pero, yo la bloqueé. Yo no pedí nada. Hubo un silencio breve, como si el ejecutivo revisara algo. Aquí figura que usted autorizó continuar con la evaluación. Tenemos registro de su aceptación. Yo sentí que el aire se me iba. Porque si tenían registro, lo siguiente era obvio, alguien había hablado por mí, y yo no sabía cómo probar que no fui yo. Después de colgar esa llamada, me quedé sentado en el borde de la cama como si el suelo se hubiera inclinado. Esa noche le conté todo a Valeria, intentando mantener la voz firme. Le dije lo de la regla de reenvío, lo de la llamada, lo de la confirmación. Valeria me miró con esa mezcla perfecta de ternura y lástima. Amor, esto te está comiendo vivo, dijo. Mañana vamos juntos al banco. Yo te acompaño. Una parte de mí se alivió. Otra parte se encendió, ¿por qué yo te acompaño suena a yo manejo? Fuimos al banco al día siguiente. Estábamos sentados en una sala de espera, en silencio, viendo pasar gente con carpetas. Valeria me apretaba la mano con fuerza, como si ella fuera la que tuviera miedo. Cuando nos atendieron, la ejecutiva, Andrea, según su tarjeta, habló como quien sigue un protocolo. Señor Tomás, efectivamente hay una solicitud en curso. Y hay registro de autorización telefónica. Yo no autoricé nada, dije. Andrea asintió, profesional. Entiendo. En esos casos podemos solicitar revisión. Pero le adelanto algo, si hay grabación donde usted confirma datos y acepta condiciones, es difícil revertirlo. ¿Puedo escucharla? Pregunté. Andrea dudó un segundo. Puedo pedirla. No siempre la entregan en el momento. Pero, puedo gestionarlo para hoy si el supervisor aprueba. Sentí la mirada de Valeria en mi cara. Ella sonreía levemente, como tranquilo, yo estoy aquí. Salimos del banco con una cita para esa misma tarde, reproducción de grabación. En el camino de vuelta, Valeria me habló como si yo fuera frágil. Sea lo que sea, lo resolvemos. Pero te pido algo, no me conviertas en tu enemiga. Yo estoy de tu lado. Lo sé, mentí, porque yo ya no estaba seguro de nada. Ese mismo día, antes de volver al banco, Valeria me pidió un favor con la naturalidad de siempre. Amor, necesito que grabes un audio rápido, dijo, levantando su celular. Una frase para un video que estoy editando. Quiero que suene natural, como tú. ¿Qué frase? Algo tonto, sí, acepto las condiciones, está bien. Es para un sketch, nada serio. Me reí, nervioso. ¿Por qué esa frase? Valeria se encogió de hombros, como si mi pregunta fuera exagerada. Porque es lo primero que se me ocurrió. Por favor, solo grábalo. Me dio vergüenza ser el paranoico, así que lo grabé. Ella lo escuchó, sonrió. Perfecto. Otra vez, pero más relajado. Lo grabé otra vez. Y otra, porque esta quedó muy seria. Antes de ir al banco, me pidió una más. Di tu nombre completo, como cuando te identificas en llamadas. Es para que el video tenga coherencia. Yo lo hice. Porque era mi novia. Porque era un video. Porque yo quería volver a sentir que todo era normal. En la tarde, Andrea nos recibió y nos llevó a una oficina pequeña. Puso el altavoz. Le voy a reproducir el registro, dijo. Si usted confirma que no es su voz, iniciamos el proceso. Sentí que el pecho me dolía. Se escuchó un pitido, y luego, mi voz. Mi voz, clara. Con mis muletillas. Con mi respiración. Sí, soy Tomás, sí, acepto, está bien, continúen, decía yo, con una seguridad que me dio asco. Andrea me miró. Valeria me miró también, pero su cara era un espejo vacío, como si estuviera esperando mi reacción. Yo no podía hablar. Porque el sistema no estaba equivocado. El sistema me estaba escuchando a mí. Y en ese momento entendí que alguien no solo me estaba robando dinero, me estaba robando la identidad con mi propia garganta. Con el audio todavía retumbándome, salimos del banco caminando lento, como si nos hubieran bajado el volumen del mundo.
En la calle, Valeria rompió el silencio primero. Amor, esto es horrible. Su voz temblaba. ¿Cómo puede sonar tan igual? Yo la miré, buscando una grieta, un gesto, algo que me diera certeza. No vi nada. Solo preocupación perfecta. No sé, dije. Pero yo no hice esa llamada. Valeria me abrazó fuerte, casi asfixiándome. Te creo, susurró. Te creo. Y ahí estaba el peligro. Cuando alguien te da exactamente lo que necesitas escuchar, también te puede adormecer. Esa noche, mientras Valeria se duchaba, hice lo que no quería hacer, empecé una carrera silenciosa. Sin gritos. Sin amenazas. Con vergüenza. Abrí el gestor de contraseñas. Revisé recuperación de cuenta. Había un correo de respaldo que no era el mío. Era una dirección con el nombre de Valeria y números. Me quedé helado. Tomé capturas. Revisé dispositivos conectados, había sesiones abiertas desde una tablet y desde un computador con un nombre genérico. Luego entré a mi correo y revisé registros de inicio de sesión. Había accesos en horarios en que yo estaba manejando o trabajando, justo cuando Valeria solía decir yo te cubro. Mi dilema moral fue simple y asqueroso, si no revisaba más, podía seguir viviendo en la niebla. Si revisaba, cruzaba una línea que siempre juré no cruzar. Elegí cruzarla. No me sentí fuerte. Me sentí sucio. Me guardé todo en una carpeta, capturas de reglas de reenvío, dispositivos, horarios, notificaciones y la fecha exacta de los audios que Valeria me había hecho grabar. También guardé el estado de cuenta físico. A la mañana siguiente, mi celular perdió señal otra vez. Solo que esta vez no volvió en minutos. Volvió con un mensaje automático de la compañía. Su SIM fue reemplazada. Si no reconoce este cambio, comuníquese con nosotros. Me quedé congelado, sosteniendo el teléfono como si fuera un objeto extraño. Valeria apareció con el café listo, sonriendo. ¿Todo bien? Yo la miré y sentí algo horrible. Por primera vez, tuve miedo de mi propia casa. Porque si podían reemplazar mi SIM, podían bloquearme de todo, y yo estaba atrapado viviendo con la persona que tenía las llaves de mi vida digital. Con el mensaje de SIM reemplazada en la pantalla, salí a la calle sin explicar mucho. Voy a ver lo del teléfono, dije, y me escuché frío. Valeria no discutió. Solo me miró con una preocupación tranquila. Ve. Yo te espero. En la sucursal de la compañía, hice fila con gente que quería pagar planes, cambiar equipos, comprar chips. Cuando me atendieron, el ejecutivo tecleó y confirmó lo que yo ya tenía. Aquí figura un reemplazo de SIM solicitado ayer, dijo. Se validó por llamada. ¿Por llamada? Pregunté. ¿Con mi voz? El ejecutivo levantó las cejas. Señor, se validó con verificación de datos y autorización por voz, sí. Sentí náuseas. Yo no hice esa llamada. El ejecutivo suspiró, como si esa frase la escuchara todos los días. Puede dejar reclamo. Pero, si está validado, es difícil. Otra vez difícil. Otra vez el sistema diciéndome que mi palabra vale menos que un audio. Salí con una SIM nueva, pero con una sensación de derrota anticipada. Volví al departamento y encontré la misma calma, Valeria ordenando, música baja, la vida normal. En el comedor, ella había dejado una carpeta abierta, como casualidad, facturas, pagos, cosas de adultos. Y en el cajón, donde yo había visto la SIM de prueba, ya no estaba el sobrecito. ¿Dónde está la SIM que me dijiste que era de tu trabajo? Pregunté, sin levantar la voz. Valeria se quedó quieta medio segundo. La boté. Era basura. No era basura. Valeria apretó los labios y me miró como si yo estuviera atacándola. Tomás, estás buscando enemigos donde no hay. Yo solo intento ayudarte. La escena se volvió silenciosa. No hubo gritos. No hubo portazos. Solo dos personas frente a frente con una mesa en medio y una cuota mensual invisible respirándonos en la nuca. Ese silencio fue peor que cualquier pelea. Esa noche, Valeria intentó recuperar el control con algo sencillo. Mañana tengo que ir a ver un trámite, dijo. Sería bueno que firmes una autorización para que yo pueda mover unas cosas mientras tú estás trabajando. Nada grave. Yo respiré, con cuidado, como si cada palabra fuera un cable. No voy a firmar nada. Valeria sonrió,
pero su sonrisa era una máscara. Ok. Como quieras. Se levantó, fue a la cocina y dejó su tablet sobre la repisa sin darse cuenta. La tablet estaba sincronizada con su celular. Se iluminó con una notificación y quedó abierta, mostrando una conversación de su chat familiar. Yo no la toqué al principio. Me quedé mirándola desde el pasillo, como si el aparato fuera una bomba. Y entonces apareció un mensaje que me clavó al piso. Funcionó lo de la voz, ¿ya aprobaron el crédito? El mensaje estaba ahí, visible, sin querer, como un error cotidiano que rompía toda la mentira. Y supe que si Valeria veía mi cara en ese instante, se iba a dar cuenta de que por fin entendí todo. Con el chat familiar abierto frente a mí, sentí que el mundo se me ordenó de golpe, pero de la peor manera. No fue hackeo. No fue estrés. No fue mi paranoia. Era un plan, y ese mensaje era la prueba de que no estaba solo Valeria. El nombre del contacto era Nicolás, su primo. El tipo que venía a veces a comer y hablaba de oportunidades, de salir adelante, de hacer lo que sea por la familia. Yo siempre lo vi como alguien un poco intenso, pero no malo. Leí más arriba, con el corazón golpeándome las costillas. Nicolás, ¿ya tienes suficientes audios? Valeria, sí. Me faltan 2 frases con su forma de hablar. Nicolás, acuérdate, que suene natural, con sus muletillas. Valeria, ya. Y con la SIM lo cubro si se pone raro. Nicolás, después lo dejamos como que él se endeudó. Tú quedas como la que aguantó. Me temblaron las manos. Tomé el celular y saqué una foto. Luego otra, por si una salía movida. Después una captura de pantalla desde la tablet y la envié a mi propio correo nuevo, el que Valeria no conocía. En ese momento sentí vergüenza. No porque estuviera espiando, sino porque esa vergüenza confirmaba lo vulnerable que estaba. Yo ya no podía pedir explicaciones, tenía que juntar pruebas como si mi vida fuera un juicio. Y la peor parte no era el dinero. Era la intención de dejarme culpable, de fabricar una historia donde yo era el irresponsable, el que se metió en cosas, el que no se controla. Como si estuvieran preparando el terreno para irse limpias y llevarse la narrativa. Respiré hondo y guardé la tablet en el mismo lugar, exactamente como estaba, intentando que nada se notara. Fui al baño, cerré la puerta y llamé a Sergio. Necesito ayuda, le dije, sin rodeos. No es un error. Tengo pruebas. Sergio guardó silencio un segundo. Ok. Respira. Haz esto, copia todo, cambia tus claves desde un dispositivo limpio y habla con un abogado. Y no la confrontes todavía. Eso último me dolió, porque yo quería gritar. Quería preguntarle por qué. Pero entendí lo que Sergio decía, si la confrontaba sin protección, me iba a quedar sin nada. Ella ya había borrado registros antes. Iba a borrar todo de nuevo. Esa tarde pedí una asesoría legal. No me vendieron justicia instantánea. Me hablaron de peritajes, de denuncias, de procesos lentos. Pero al menos me dijeron algo que necesitaba escuchar. Si usted demuestra patrones, reglas de reenvío, accesos, fechas de audios, cambios de SIM y la grabación bancaria, hay base para fraude. Base. No final feliz. Base. Volví al departamento con una calma falsa en la cara. Entré y vi a Valeria en la sala, con su celular en la mano. ¿Dónde estabas?, preguntó. Trabajo, mentí. Valeria se levantó, caminó hacia la cocina y sus ojos se clavaron en la tablet. No sé qué notó. No sé si fue mi respiración, mi cara o un detalle mínimo. Pero me miró como si, por primera vez, no estuviera segura de quién tenía el control. Tomás, dijo, despacio. ¿Tocaste mi tablet? Yo sentí que el corazón se me iba a salir. Porque si decía sí, todo iba a explotar, y si decía no, iba a empezar la guerra en silencio dentro de la misma casa. Con esa pregunta flotando en la sala, elegí la respuesta más peligrosa, la verdad sin grito. Sí, dije. Estaba abierta. Valeria se quedó inmóvil. Luego hizo algo que me heló más que un insulto, sonrió, muy suave. Ah, entonces ya lo viste. No hubo sorpresa. ¿No hubo qué? Fue aceptación. ¿Por qué?, pregunté, y mi voz salió baja, quebrada. ¿Por qué me hiciste grabar audios? ¿Por qué la SIM? ¿Por qué el crédito?
Valeria se sentó en el sofá como si estuviera cansada, como si el cansancio fuera más real que la culpa. No entiendes lo que es vivir con miedo, dijo. Tú siempre has tenido estabilidad. Trabajo, computadora, clientes. Yo he vivido con la sensación de que todo se cae en cualquier momento. Eso no justifica que me endeudes y me uses mi voz. Valeria apretó los ojos, como conteniendo lágrimas. Yo no quería destruirte. Quería asegurarme de que si un día tú me dejabas, yo no quedaba en cero. Ahí entendí el segundo golpe, no era solo dinero. Era control emocional convertido en estrategia. Su miedo se había vuelto ambición. ¿Y la parte de dejarme como culpable? Pregunté, mostrando el celular con la foto del chat. ¿Eso también es asegurar? Valeria miró la pantalla y su cara cambió. No por vergüenza, sino por rabia, como si le hubieran filtrado algo que ella quería mantener bajo su dominio. Nicolás habla de más, dijo. Siempre exagera. No exagera cuando te pregunta si funcionó lo de la voz. Valeria respiró hondo. Por un segundo pareció una persona normal, acorralada por sus propias decisiones. Sí, admitió. Usé los audios. Y sí, me ayudaron a armarlo. No dijo fraude. No dijo robo. Dijo armarlo, como si fuera un mueble. ¿Sabes lo humillante que fue escuchar mi voz en el banco? Le dije. ¿Sabes lo que se siente que te reproduzcan tu propia garganta y te digan es difícil revertirlo? Valeria levantó la mirada, y ahí apareció la contradicción que me destrozó, en sus ojos había algo parecido a culpa. Pero también había decisión. Yo iba a pagarlo, dijo. Yo iba a arreglarlo. ¿Cuándo? Pregunté. ¿Después de que yo quedara marcado como irresponsable? ¿Después de que tu familia creyera que yo soy el que se endeuda? Valeria se puso de pie, y su voz se endureció. ¿Y tú crees que tu familia me habría creído si yo decía que tú me controlabas? Nadie me cree cuando digo que tú te pierdes en tu trabajo, que te olvidas de cosas, que soy yo la que sostiene todo. Yo necesitaba una narrativa. ¿Entiendes? Eso fue lo más frío que dijo. Porque lo dijo como si fuera lógico. Me temblaron las manos, pero mantuve la calma. Voy a hacer denuncia por fraude. Voy a pedir peritaje técnico. Y voy a cortar todo acceso. Valeria dio un paso hacia mí, rápida, y trató de quitarme el celular. No. No hagas esto. Nos vas a destruir. Yo me moví atrás. Tú ya lo hiciste. Valeria se quedó quieta y, sin mirarme, escribió algo en su celular. Escuché el sonido de mensaje enviado. ¿Qué hiciste? Pregunté. Valeria levantó la vista, con lágrimas contenidas, y dijo la frase que confirmó que su plan no era solo financiero, era social. Pedí ayuda. Porque tú estás fuera de control. En mi propio celular empezaron a entrar mensajes de números conocidos, familia, amigos, gente preocupada. Y supe que la siguiente batalla no iba a ser con el banco, iba a ser contra la historia que ella estaba contando sobre mí. Con el teléfono vibrando sin parar, hice lo único que me quedaba, elegir el daño que prefería. No respondí a todos. Respondí a 2 personas, a Sergio y a un abogado. Porque si entraba al juego emocional, me iban a arrastrar al papel que Valeria estaba escribiendo para mí. Esa noche me fui del departamento con una mochila y mi computador. No fue heroico. Fue triste. Me temblaban las piernas. Dejé atrás el olor a café que ella siempre preparaba, como si ese detalle tierno fuera ahora una trampa. Al día siguiente hice la denuncia por fraude. Adjunté lo que tenía, capturas de reglas de reenvío, registros de dispositivos, fechas exactas de los audios que me pidió grabar, comprobantes de cambio de SIM, el estado de cuenta físico. Y la reproducción de la grabación del banco que Andrea gestionó para el expediente. Pedí peritaje técnico. Me explicaron que no es inmediato, que hay que analizar señales, comparar registros, demostrar acceso no autorizado, y que, aunque existan indicios, el sistema siempre tiende a creerle a la autorización si suena convincente. Esa fue la parte más humillante, demostrar tu inocencia cuando tu propia voz te incrimina. El banco bloqueó temporalmente nuevas operaciones y congeló la línea mientras investigaban, pero la cuota ya estaba ahí. Recuperar dinero, si se recuperaba, era otro proceso. Nada de milagros. Nada de en una semana se arregla. Solo trámites, correos, esperas, ansiedad. Valeria, mientras tanto,
jugó su otra carta, la narrativa. En algunos chats yo era el hombre perdido, estresado, paranoico. En otros era el adicto a algo que ella intentó ayudar. No lo dijo directo, lo insinuó. Lo suficiente para sembrar duda. Yo tuve que hacer algo que odio, mostrar pruebas. No todas. No por venganza. Sino para defender mi nombre. Envié, con calma, 2 capturas clave a mi familia más cercana. Solo eso. Lo mínimo para romper la versión fácil. Algunos me creyeron al instante. Otros tardaron. Y algunos nunca me creyeron del todo, porque aceptar que alguien cercano hace algo así es doloroso, y el dolor busca explicaciones simples. Cambié todo, número, dispositivos, claves, correos, gestor de contraseñas, preguntas de seguridad. Revisé cada acceso como si mi vida dependiera de eso. Porque dependía. Terminé la relación sin discursos épicos. Solo un mensaje final, seco y triste: no me vuelvas a buscar. Todo contacto, por abogados. No hubo cierre perfecto. Hubo cicatriz. Y aún así, lo más difícil no fue la deuda ni el trámite. Fue aceptar que yo confundí apoyo con control porque me daba paz dejarme cuidar. Ahora, cada vez que un código llega a las 2:17 de la mañana, mi cuerpo se tensa antes de que mi mente entienda. Y cada vez que alguien me dice yo te lo manejo, siento una alarma interna que antes no existía. Porque la lección fue amarga y simple: la confianza sin límites también puede ser ceguera. Y todavía me pregunto cuántas veces entregué mi vida por amor antes de darme cuenta de que era una estrategia.